Bueno, supongo que ya leyeron entonces la parte de lo que les comentaba, de lo que sería destilación flash, operaciones unitarias y lo que sería clasificaciones de operaciones unitarias. Más adelante también van a encontrar lo que sería el ejercicio 1. En la plataforma de Blackboard ahí les coloqué una carpeta con varios documentos que vamos a estar manejando a lo largo de esta unidad, que es con los que vamos a estar utilizando para resolver también esos 10 ejercicios de los que les comentaba. El primero sería el ejercicio número 1. Ahora vamos a leerlo más o menos rápidamente. Dice, una cámara de destilación instantánea trabaja a 101.3 kilopascales y se prepara una mezcla de etanol agua. Entonces vamos a empezar con esa parte. Lo que haríamos es dibujar la cámara de destilación instantánea. Entonces bueno, ese color no. Colocamos aquí lo que sería la cámara de destilación. Ponemos aquí lo que es. También se les conoce como tambores de destilación, o también tambores de destilación flash, o destiladores flash, o simplemente flash. Es lo mismo. Entonces dice que viene una entrada de una mezcla líquida que es etanol con agua. Entonces vamos a poner aquí que es un sistema de etanol con agua. ¿Ok? Y tiene, si miraron el ejercicio, tiene dos salidas. Bueno, si miraron el apunte, tiene dos salidas. Ahorita explico así rápidamente qué es lo que sería esto. Ok, lo vamos a poner aquí. Vamos a poner otro por este lado. Y aquí vamos a poner que tiene una salida en vapor. Aquí tiene una salida líquida. Y esta nuestra entrada se va a conocer como F, que sería la alimentación. Ok, a grandes rasgos, un destilador flash es una operación de transferencia de masa que tiene como finalidad separar una mezcla de dos o varios componentes en dos corrientes, tres corrientes o cuatro corrientes, dependiendo de cuántas coloquen, donde esas corrientes van a ser un poco más concentradas en alguna de las especies químicas. Entonces, por ejemplo, en esta entrada ustedes tienen dos compuestos, ¿no? Estos dos compuestos, dice el texto que leyeron, que van a pasar por lo que sería una válvula de estrangulamiento. Y al momento de pasar por la válvula de estrangulamiento, lo que va a pasar es que la presión en el punto 1 y la presión en el punto 2 es muy diferente, siendo la presión en el punto 1 mucho más grande que la del 2. Si la presión en el punto 2 cambia, baja drásticamente, la temperatura en el punto 2 también va a bajar drásticamente. De manera de que esa corriente, vamos a decirlo así, antes de la válvula de estrangulamiento, tiene una temperatura, vamos a decirlo, ambiente, y después después de la válvula de estrangulamiento, de pronto cae súbitamente. En cuanto pasa la válvula de estrangulamiento, entonces nuestra corriente entra a lo que sería el destilador. Y en este punto, siendo las corrientes tan bajas, ocurre lo que se llama un equilibrio termodinámico. Entonces, ya vimos, en el equilibrio termodinámico tenemos una presión, tenemos una temperatura y tenemos una composición que aquí en esta parte no van a cambiar, dependiendo de lo que sea nuestro equilibrio. Entonces, bajo esas condiciones vimos también que en la concentración y en un equilibrio termodinámico yo tengo una composición en el líquido y también tengo una composición en el vapor. Por lo tanto, esta corriente que está aquí ahora se separa y una parte se va a ir como vapor y otra parte se va como líquido. Esa corriente que se va como vapor ahora llega a una corriente de salida superior que se llama V y la corriente líquida llega a una parte inferior que se llama L. Se entiende, bueno, se entiende que estas corrientes tienen una composición de A y tienen una composición tanto de A en el vapor y A en el líquido. También es importante decir lo siguiente. No por el hecho de que toda la corriente se vaya a... O sea, si existe una corriente de vapor no significa que aquí va a haber 100% del más volátil o que aquí exista 100% del menos volátil. Eso sería totalmente falso. Eso no es correcto. En ambas corrientes yo voy a tener la
suma de A y B. Tanto A va a existir, A y B existen en el vapor y A y B existen en el líquido porque existió un equilibrio termodinámico en un destilador flash y no se pueden separar en su totalidad los compuestos que yo mantengo. ¿De acuerdo? Entonces, a grandes rasgos, eso es un destilador flash. Vamos a recapitular. Entonces decimos, entra una corriente líquida, se estrangula, su presión cambia, se expande dentro del destilador flash, una parte de esa corriente va como vapor y una parte de esa corriente va como líquido. Se entiende, eso sí, que si yo puedo, vamos a decir que la entrada es, vamos a denominarlo Z. Z será la composición en el líquido. Composición, composición en el líquido. Y Y sería la composición en el vapor. Y X sería la composición en la salida. Salida líquida. Y aquí sería líquido entrada. Entonces vamos a decirlo así. Esto sí tenemos que denotarlo. La composición en entrada Z va a ser menor que la composición de salida en el vapor. Pero tiene que ser mayor que la composición de líquido de A. ¿De acuerdo? En otras palabras, la idea del destilador flash es que el más volátil se concentre en el vapor y el menos volátil se concentre en el líquido. Pero no necesariamente va a ser 100% en cada uno. ¿De acuerdo? Ok. Eso es con lo que tiene que ver al sistema. Ahora, vamos a seguir viendo la parte. El proceso trabaja a una presión de 101. Entonces vamos a decir que esto es una atmósfera. Y se separa una mezcla de etanol con agua. La mezcla que se alimenta es 40% mol de etanol. Entonces vamos a decirlo aquí. Z es igual a 0.4% de etanol. Y creo que en alguna parte del curso les dije que OH va a ser la representación para etanol. Dice, determine. Y vienen varios incisos. Entonces vamos a ver. La composición en el líquido. La composición máxima en el vapor. Entonces vamos a ver aquí. ¿Eso qué significa? Significa que Y de A tiene que ser un valor máximo. Máximo. Dice, ¿cuál es la composición mínima en el líquido? Y dice aquí, X en el líquido tiene que ser un valor mínimo. Y luego dice, ¿qué valor voy a obtener para X y para Y? ¿Qué valor voy a obtener para XA y para Y? Si V entre F es igual a 2/3. Ok. Vamos a empezar con esta parte de aquí. El inciso D se va a hacer muy sencillo. Los que nos van a resultar un poquito más complicados al inicio serán estos dos. ¿A qué se refiere con la composición máxima? Okay, bajo estos criterios, o bueno, bajo este proceso, yo podría obtener varias composiciones en el vapor de acuerdo a las condiciones que yo escoja. Recordemos que solo hemos definido una variable, la presión. Este punto lo tenemos definido. Yo no conozco cuánto es la temperatura y no conozco qué composiciones son en el vapor y en el líquido, que serían la del vapor esta de aquí y que sería la del líquido esta de acá. Por lo tanto, no tengo como tal completo el equilibrio termodinámico. Así que tendremos que buscar esas variables de alguna manera. Para eso vamos a utilizar un diagrama. Pero antes de ir al diagrama, quiero que veamos lo que sean las ecuaciones de balance de materia y energía para este caso. En el mismo documento que les pedí que leyeran, dice cómo se hace un balance de masa. Entonces vamos a poner aquí balance
de masa. Y vamos a revisar rápidamente lo que sería el tercer ejercicio. Si yo pudiera trazar una línea punteada para determinar el volumen de control de esto, yo trazaría esta línea roja, así. Y a ustedes les enseño en la materia de balance de materia y energía que la línea punteada determina lo que sería el volumen de control. Todas las corrientes que entran y salen son entradas y salidas globales y deben de incluirse en el balance de materia. ¿Cuántas corrientes entran al volumen de control? Entra una, entra F. Esa es mi entrada. Entonces F debe de ser igual a todas las salidas del sistema. En este caso yo tengo dos salidas en el sistema. Tengo V y tengo L. Entonces digo V más L. Esa es mi primera ecuación de balance de masa. ¿Tengo información yo para poder sustituir datos en esa ecuación? Pues el inciso D dice que hay ahí unos 1000 kilomoles por hora. Eso lo podría ir colocando yo en la ecuación. Y digo lo siguiente. 1000 kilomol por hora es igual a V más L. A eso le voy a conocer yo como la ecuación número 1. La idea de esta unidad, o la gran mayoría de los ejercicios de la unidad, se van a resolver por ecuaciones simultáneas. Dos ecuaciones simultáneas, inclusive tres ecuaciones simultáneas, para poder encontrar esas variables. Aquí yo tengo una ecuación y dos incógnitas, V y tengo L. ¿Ok? Ahora, eso es con respecto a cuánta materia entra y sale del proceso. No tiene o no estamos aquí evaluando en ningún momento cuánto material de etanol entra y cuánto material de etanol sale. Tampoco estamos evaluando cuánto material de agua entra y cuánto material de agua sale. Cuando ustedes tienen varios componentes en un ejercicio o en un sistema, lo que hacen es un balance. Se llaman balances por componentes. Ese sería balance por componente del global. Y tienen que indicar qué compuesto es el que estarían trabajando ustedes. Yo voy a poner aquí que el balance lo voy a hacer con etanol. Okay. Y vamos a decirlo así. ¿Cómo yo puedo determinar cuánto etanol está entrando al sistema? Un balance por componente del global debe de estar en función al balance global de masa. Balance de masa, vamos a poner aquí, balance de masa global. Entonces, si yo solamente tenía una entrada, mi entrada sigue siendo la misma. Pero ahora tengo que representar que en esa entrada, ¿cuánto está entrando etanol? Y en ese caso, el etanol que está entrando sería el que se encuentra aquí. El dato del ejercicio, Z 0.4%. Entonces, yo pondría aquí F por Z, que en otras palabras significa el flujo total de materia por la composición de esa materia del compuesto de interés. Entonces, eso me daría el flujo de materia de ese compuesto. Seguido por la salida V, por lo que sería la composición o el porcentaje de A en la corriente, que aquí sería, Y, subíndice A, más la salida líquida por la composición de A en el líquido, que sería XA. De ahí, yo tengo, la única información que tengo es el flujo y tengo Z. Es todo lo que hay. Así que podría decir que mi ecuación la podría combinar, lo podría sustituir de la siguiente forma. 1000 kilomol por hora por el 0.4 del ejercicio es igual a V más L. Y si yo aplico aquí los valores, me quedaría 400 kilomoles por hora. Cierto, aquí tengo que colocar las composiciones. VYA más LXA. Entonces VYA más LXA. Esta de aquí sería su ecuación número 2.
Y la idea es que la ecuación 2 y la ecuación 1 las puedan resolver ustedes por simultáneas. Solamente si tuvieran los datos de las fracciones molares. Si tienen los datos de las fracciones molares, ustedes podrían resolver estas ecuaciones por simultáneas y obtener los valores de V y L. Eso lo haremos hasta el final. La incógnita es de dónde saco las fracciones molares. Miren, nosotros no podemos utilizar estas ecuaciones que se encuentran aquí, la de composiciones y la de fracciones molares, porque sí estamos trabajando en equilibrio, pero yo no tengo presiones como tales de vapor. Entonces lo que tendríamos que hacer es tomar datos de esos valores de alguna publicación que tenga el diagrama de equilibrio. Entonces, vamos viendo. Nos quedamos en esa parte de aquí. ¿Qué hacemos a continuación? En el texto, que leyeron también, viene algo que se llama, vamos a ponerlo con azul para resaltarlo, ecuación de operación del destilador flash. ¿Sí? Ok. Ecuación de operación del destilador flash. Esa ecuación de operación sale de lo que sería el balance por componente del destilador flash. Lo que hacemos es tomar esta ecuación y la reescribimos aquí. Lo vamos a reescribir. F por Z es igual a V y A más L x A. Y lo que haremos es el valor de fracción molar del vapor lo vamos a despejar. Y A es igual FZ menos LXA. Y si cambio un poquito la ecuación, me va a quedar así. YA es igual a menos L por XA más F por Z. ¿Sí? Esto, si ustedes recuerdan sus clases de, que sería cálculo 1, se van a dar cuenta de que se parece mucho a la siguiente ecuación. Y es igual a mx más b. ¿Y qué era eso? Eso era la ecuación de una recta. Vamos a poner así. En este caso podemos ver una variable dependiente, una variable independiente, una pendiente, vamos a poner aquí, dependiente, independiente, y esta es la pendiente, y aquí sería la ordenada. ¿Recuerdan todas esas fórmulas? Lo que estaremos haciendo nosotros es encontrar una ecuación que de alguna manera yo pueda arrojarle valores de la variable independiente, es decir, de esta, para que me esté produciendo valores de la fracción de la variable dependiente. Y así obtendría yo valores de XA y de YA que utilizaría para resolver mis incógnitas del balance de masa. Ok, ¿de dónde sacamos esa información? Bueno, la siguiente parte del ejercicio contempla que podamos trabajar con los documentos que les proporcioné en Blackboard y específicamente estaríamos buscando información en un documento en PDF. Entonces vayamos a la parte de lo que sería la carpeta. Es que tengan que estén buscando los datos de equilibrio, abrirían la carpeta de los archivos que tienen en Blackboard y vamos a revisar vamos a revisar la carpeta en general. Van a ver que encontrarán 4 PDFs y vamos a poner atención al Physical and Chemical Data y al Legislation, donde ustedes estarán buscando información referente a los ejercicios. Ponchón Savary lo vamos a ver más adelante. Y criterios de evaluación de la exposición, pues eso era la rúbrica
para el trabajo en clase. Así que esos criterios van a cambiar un poco si la contingencia continúa. Vamos a ver cómo le hacemos para modificarlos y ajustarlos a este nuevo plan de clase. Luego van a ver que tendríamos los ejercicios para la unidad número 3, así, los mismos ejercicios que ustedes tienen en el manual, se los estoy dando en este documento. Y luego miraríamos una hoja de cálculo de Excel, que son los cálculos para balance de masa. Más adelante les diría cómo se utiliza, pero es una herramienta para resolver balances simultáneos y una ecuación no lineal que es por métodos numéricos. En este caso nosotros estamos queriendo buscar información sobre el equilibrio termodinámico del sistema etanol-agua. Entonces lo que vamos a buscar o abrir sería el documento distillation y lo van a encontrar, déjame, lo pongo en el cover. Bueno, ok, si ustedes lo abren, lo encontrarán de esta forma. Ahora, es importante notar lo siguiente. Si ustedes están trabajando en Windows, creo que por default el visor de documentos PDF es el de fotos del sistema operativo. Entonces, si ese es el caso, no les va a permitir copiar y pegar información. Para ello van a tener que descargar un archivo como el Adobe Reader para que puedan ustedes hacer copiar y pegar de información. Repito, por sí solo Windows no les va a permitir copiar datos de este documento. Tienen que bajar una aplicación lectora de PDFs. Bien, entonces, ya que tengan una aplicación lectora de PDFs, van a buscar la manera de que ustedes puedan obtener lo que sería la tabla de contenidos. Por ejemplo, en mi caso, en la aplicación que yo estoy manejando, es esta tabla de contenidos y les va a dar la información que tiene este documento. Lo que estaríamos buscando sería la parte de datos termodinámicos. Entonces vamos a seleccionar aquí en datos termodinámicos. Si pueden ver, va a cambiar a la sección del documento. En datos termodinámicos vamos a bajar y vamos a encontrar esta tabla. Estos documentos se manejan por el tema, el número de páginas, y las tablas tienen esta forma, de acuerdo al capítulo 13, la tabla número 1. Entonces vamos a buscar esta, que son las constantes de equilibrio para sistemas binarios. Y lo que estaríamos buscando es, recordamos el ejercicio 1, etanol con agua a una atmósfera. Así que estaríamos buscando cualquiera de los dos, que diga aquí etanol o que diga aquí agua, y que acá agua diga etanol o que diga agua. No hay problema. Entonces vamos a ver, acetona, metanol, agua, benceno, etanol, benceno, etanol con agua. Ok. Entonces, vamos a analizar la tabla. Dice constantes de equilibrio, temperatura, y lo que lo estaba manejando en el texto anteriormente, en el apunte. A 95.5 Celsius hay una fracción de 0.019 y 0.17. A 78.15, 0.89, 0.89. La presión es una atmósfera. La referencia es la cita. Lo que nos interesa aquí es estas tres columnas. Etanol con agua. Etanol es el compuesto A, por lo tanto ese es el más volátil. Y agua sería el compuesto menos volátil. Así que vamos a analizar esta información. Ahora, lo que estarían haciendo ustedes es copiar estas columnas. Miren, lo voy a hacer completo. La idea es que ustedes copien estas tres columnas y las peguen en un archivo en Excel. Y aquí tengo una hoja de Excel preparada. Y vamos a ver. Le van a dar en pegar como texto. Y les va a aparecer de esta forma. Todos los datos en una sola línea. O sea, esto es una sola celda. Si así es como les está apareciendo la información, entonces yo les aconsejo que hagan lo siguiente. Seleccionan los datos y hay una columna, aquí una pestaña que se llama Data, y hay un apartado que es de columnas a texto, texto columnas. Entonces seleccionan, les va a aparecer este asistente, le dan Next, Next y Finish. Y por ejemplo, la idea es que este asistente le separe todos los valores, lo cual no logra. Ok, entonces vamos a revertir el proceso
Y ahora vamos a seleccionar nada más una sola columna y vamos a ver si así lo puede hacer. Miren, aquí mismo pueden ir viendo un preview de cómo van a ser los datos y parece que sí se los está cambiando cada dato de una sola celda. Perfecto. Entonces vamos a hacerlo por cada uno de ellos. Finish. Y finalmente este otro de acá. De texto, columnas. Entonces vamos a revisar. Sí, tienen el mismo inicio, 95, 0.019, 0.17 y terminan en estos valores. Ok. Ahora, lo que haremos nosotros es seleccionar toda esta información aquí y lo vamos a copiar. La idea de lo que haremos a continuación es transponer esos datos. Es decir, que se vean como las columnas que estamos aquí que fueron de su fuente original. Para hacer eso, seleccionan, los copian, se colocan en una celda, le ponen pegado especial y hay un apartado que se llama transponer. Y entonces ya quedaron de esta forma, ¿no? Ya que están así, podemos pues, manipular un poco la tabla. Podemos poner aquí que es temperatura. Temperatura. Y podemos decir que es en Celsius. Bueno, vamos a ver. En Celsius, esto vamos a decir que es XA. Y esta aquí sería YA. Nada más para corroborar, vamos viendo que este valor sea el de XA 0019. 0019 mole fraction de A. Y el otro tiene que ser 0.17. 0.17. Perfecto, esos son los datos. Ahora, estos de aquí ya no me sirven. Los borramos. Y me queda mi tabla aquí para trabajar. Entonces vamos a hacerlo un poquito más hacia arriba. Okay. Y les vamos a dar un poquito de formato. Ok. Ahora, esto es los datos de equilibrio. Y lo que queremos hacer es un diagrama de equilibrio, que habíamos dicho también que esa es la representación gráfica. Para hacer un diagrama de equilibrio, tendremos que hacer nosotros la gráfica. Así que se van a la parte de insertar. Buscamos, es importante, la gráfica de dispersión. Y le ponemos una que se llama de puntos con línea. Vamos a ver, aquí está. Esta gráfica no tiene ningún dato. Es decir, solamente es el puro formato de gráfica, pero no está vinculada a ninguna serie de datos. Así que lo que haremos es vincularla a la información de X con Y. Ponemos aquí en el gráfico, seleccionar datos. Y dependiendo también de su... es algo que olvidé mencionarles. Dependiendo de su versión de Office, las opciones pueden estar en apartados distintos, pero más o menos es la idea. Si ustedes tienen una versión de Office muy vieja, probablemente por ejemplo, la transposición de las columnas esté en otro apartado, así que les tocaría a ustedes investigar cómo se transpone si tienen un Office que es muy viejo, por ejemplo. Ok, entonces estamos en la información, en los datos de lo que sería el gráfico. Vamos a adicionar nosotros una serie. Le vamos a poner aquí en el signo más. Se va a llamar serie 1. Y le vamos a poner que tiene el nombre de equilibrio. Equilibrio. Y luego dice aquí, ¿qué valores tiene la serie de equilibrio en X? Le seleccionamos el recuadro y vamos a seleccionar la información de la fracción molar en el líquido. Luego decimos qué valores tiene nuestra serie en Y. Borramos esa basura. Y bueno, seleccionaremos la información de la fracción molar en el vapor, que se encuentra aquí. Le ponemos aceptar, bueno, ok. Y listo. Aquí obtienen ustedes el diagrama. Este diagrama, ¿qué les parece si lo ponemos de este lado? Vamos a ponerlo más o menos así y vamos a hacer una expansión un poco más amplia.
de esta forma. Ok. Donde dice lo siguiente. Vamos a ver. En el equilibrio yo tengo toda esta puntuación así. Y esa sería la gráfica del equilibrio termodinámico para el sistema etanol-agua a una atmósfera. Recordemos entonces que cada uno de estos puntos representa un equilibrio termodinámico. Y podemos observar que la gráfica va desde 0 hasta 1 con incrementos de 0.1. Tanto en X como en Y. Entonces vamos a nada más ponerles títulos a los ejes. Por ejemplo, en la parte de diseño de gráficos se van a la sección que dice adicionar elemento del gráfico, buscan título, título de los, ¿qué sería? De los ejes, aquí. Horizontal, primario, y le ponen ahí que es XA, borran lo demás. Y luego buscamos otro que es el de, en el mismo diseño, en vertical, que sería el de Y. Entonces más o menos ustedes tendrían esta forma que sería su gráfica. Vamos a ver. Ok. Bien. Lo siguiente es, bueno, eso ya es para nosotros el diagrama como tal de equilibrio. Y lo que haríamos nosotros es, lo último que vimos que fue la ecuación de operación, yo voy a sustituir esos datos en ese sistema. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, en esta parte tenemos que regresar a lo que sería la ecuación y revisar las condiciones en las que estamos trabajando. De paso, recuerden que nosotros tenemos que resolver 3 incisos. B y el inciso C. Y solamente uno tiene una condición. P entre F igual a 2 entre 3. Bueno, ahora regresamos a lo que sería el cuaderno para ver realmente qué es lo que tendríamos que sustituir nosotros en este apartado. Entonces, las ecuaciones de operación todas están basadas en la ecuación que hayamos escrito en esta parte. La vamos a escribir aquí. Sería fracción molar en el vapor es igual a menos el líquido por XA más FZ. Y estoy viendo que en esta ecuación me hizo falta despejar la F. Entonces aquí sería F, viendo la V, ¿sí, no? V. Igual pueden consultar su punto para que vean. Entonces sería así. Y aquí colocamos V y V. Esta entonces es la ecuación de operación de un destilador flash. Y nosotros tenemos que sustituir 3 condiciones. Estas 3 condiciones que habíamos escrito. Ok. Para esas condiciones vamos a revisar lo que sería el dibujo. Vamos a ver. Si entra el 40% al proceso, ¿cómo me puedo asegurar yo que el 40% se vaya todo al vapor? Absolutamente todo lo que está entrando de etanol se vaya al vapor. Les había comentado que el proceso que no es posible que yo obtenga una separación total. Siempre va a haber algo de etanol, siempre va a haber algo de compuesto más volátil en el fondo. Así que la única manera en que me puedo asegurar de que todo lo que esté entrando al destilador se vaya por el vapor es que yo cancele el líquido. Entonces, para que yo obtenga todo el líquido, yo necesitaría que el líquido sea 0. Que el líquido aquí sea 0. Entonces, si el líquido es 0, yo tendría que V es igual, perdón, vamos a escribir al revés, que F es igual a V. ¿Por qué? Porque del balance de masa global ya escribimos que F es igual a V más L. Entonces, si L es igual a 0,
Entonces f tiene que ser igual a v. ¿De acuerdo? Lo que haremos es esta relación la vamos a sustituir en la ecuación de operación. Entonces sería ecuación, operación, inciso A. Y de A es igual a menos L, perdón, que vale, ¿cuánto vale? Vale 0. Entonces sería 0 entre V por XA más F entre V, y V vale F. Entonces es FZ. Y esto queda así. Y es igual a, todo el término de aquí se vuelve 0. Y F entre F es 1. Por lo tanto, YA tiene que ser igual a Z. En otras palabras, a punto 4. Esta de aquí es una ecuación que tendríamos que graficar en Excel. Vamos a obtener las otras dos ecuaciones restantes y las graficaremos todas juntas en Excel. Ahora, para el inciso B, de la misma forma que yo pude decir que todo el líquido venía, que toda la entrada líquida venía y se iba a ir al vapor, perdón, yo también podría decir que toda la entrada líquida al destilador flash va a salir en el líquido. Para poder lograr eso, yo necesito que B sea igual a 0. Una condición muy parecida a la que hicimos en la otra parte. Cuando B es igual a 0, yo me garantiza que todo lo que está entrando, absolutamente todo lo que está entrando se va a ir al fondo y va a quedar aquí, siendo la parte superior totalmente 0. Entonces borramos esto de acá y pasamos a escribir lo siguiente. Dice, entonces decimos, ecuación de operación, inciso B. Si V vale 0, entonces F, que es el balance de masa global, es igual a V más L, que a su vez es F igual a 0 más L, y podríamos decir nosotros que F es igual a L, sin ningún tipo de modificación. F igual a L. Con esto, entonces recapitulando, F tiene que ser igual a L. F tiene que ser igual a L. Si esto lo sustituimos en nuestra ecuación de operación, que sería YA es igual a menos L sobre V por XA más F entre V por Z, yo voy a obtener algo muy interesante. Si B vale 0, entonces YA tiene que ser igual a menos L sobre 0 por XA más F sobre 0 por Z. A lo largo de matemáticas les han enseñado que si ustedes dividen un número entre 0, o sea, un número entre 0 no puede existir, es algo totalmente indefinido. Por lo que la ecuación para el inciso B queda algo así. Ya es igual a una indefinición más una indefinición por Z. ¿Y qué significa una indefinición? De forma rápida, voy a hacer aquí un gráfico. Vamos a ver. Hacemos esto así. Vamos a poner aquí que es Y y que esto es X. Ustedes saben una recta, ¿no? Una recta tiene esta forma de pronto. Aquí la pendiente es igual a 1 o de 45 grados. Y conforme ustedes incrementan la pendiente, por ejemplo, M es igual a, ¿cómo se dice?
o un número mucho mayor a 1, pues así que eso es 10. Y la pendiente aquí es una pendiente de menor a 1.5. Vamos a decirlo así. Esa es una pendiente. Y se entiende que la ecuación o el signo de la ecuación tiene que ser positivo porque estamos en ascenso. Ahora, ¿qué pasa si yo modifico el signo? Vamos viendo. Si yo modifico el signo a negativo, yo lo que tendría es una curva de esta forma. Aquí podría ser una pendiente menos 1, por ejemplo. ¿Y qué significa una pendiente indeterminada? M indefinido, porque recuerden que esta parte es la pendiente. ¿Qué es una pendiente determinada? Bueno, una pendiente determinada, ustedes lo miraron en unas gráficas que se llaman asintóticas, donde venía una curva de esta forma y de pronto hacía esto y subía y de pronto hacía esto aquí y se iba para acá. No sé si lo recuerdan, pero jamás tocaba lo que sería esa recta. Esto de aquí en matemáticas se le conoce como asíntota y es un punto de indeterminación. Una asíntota es una indeterminación. Así que yo podría borrar estas dos y decir que la pendiente indeterminada no es otra cosa que una asíntota. Y desde el punto de vista de una recta, es una recta totalmente vertical. Es una recta totalmente vertical. ¿En qué punto? ¿En qué punto? En Z, que sería 0.4. Y yo lo que voy a graficar es en X 0.4, todos los valores hacia arriba. Vamos a retomando, por ejemplo, y igual a z, y a igual a z igual a 0.4. Ese valor es 0.4, ¿qué significa? Que es una recta también, pero que los valores de y siempre van a valer 0.4. Entonces aquí en y siempre va a ser 0.4 y lo que graficaría sería algo así. Y nos falta la ecuación de la recta o de la ecuación de operación para lo que sería el inciso número C. Entonces vamos a ver, esta es de pura sustitución. Entonces ecuación de operación, inciso C. Aquí dice si V entre F vale 2 tercios. Bueno, si V es igual a 2 tercios, por lo tanto el balance de masa existe completo, el cual era así: F es igual a V más L. Si sustituyo digo F, bueno, si despejo de aquí, ¿cómo lo podemos para hacerlo más fácil? Vamos a borrar esta parte de aquí y vamos a despejar. Entonces B tiene que ser igual a 2 terceras partes de F. Lo que hicimos fue despejarlo. Ahora sí. Por lo tanto, en el balance de masa completo es F es igual a V más L. Y voy a sustituir la información. Entonces F tiene que ser igual a 2 terceras partes de F más L. Si sustituyo L, digo que L tiene que ser igual a F menos 2 terceras partes de F. Y esto me va a quedar que L no es otra cosa que 1/3 de F. En otras palabras, si nos vamos aquí a nuestro proceso, de todo lo que está entrando, 2 terceras partes se van para el vapor y 1/3 parte se va para el líquido. Lo pueden hacer de la forma que ustedes gusten, pero desde el punto de vista matemático sería algo así. Con esta información, que serían estos dos valores, nos vamos ahora hacia la ecuación de operación. Ya es igual a un, que era menos L sobre V por XA más F sobre V por Z. Y aquí retomamos. Ya es igual L, que vale 1/3 de F, entonces negativo. V, que son 2 tercios de F
más f por 2/3 de f por z. Y aplicamos ahí paso a la muerte. Decimos 3, 6, sería menos 1/2. Y las f se cancelan por xa más 3/2. Las f se cancelan por 0.4. Y si esto lo reescribimos de la manera más sencilla, sería algo así. Ya es igual a menos 1/2 de xa más 1. Habría que hacer la multiplicación de 1.5 por 0.4. Esta va a ser nuestra ecuación de operación para el inciso C. Lo que haríamos ahora es tomar las tres ecuaciones de operación y llevarlas al Excel para hacer las gráficas correspondientes. Y ya miraremos dónde vamos a trabajar. Miren, antes de ir al Excel, pondríamos aquí nosotros una tabla. ¿Por qué? Este ejercicio se resuelve de manera simultánea. Quiere decir que nosotros vamos a obtener información de la gráfica y simultáneamente vamos a poder conocer nosotros qué valores vamos a colocar en cada inciso. Miren, podríamos ponerlo algo así. Sería condición y pondremos aquí b entre f igual a 0, b entre f igual a 2/3, b entre f igual a 1. Son las tres condiciones que estoy manejando, ¿no? Podríamos poner aquí composición de xa y composición de ya. Si retomamos, esto es prácticamente lo que nos pregunta el ejercicio. ¿Qué fracciones molares puedo obtener yo bajo esas condiciones? Y el último inciso, el D, nos pide que trabajemos con este valor. De aquí sacamos el inciso C y de aquí sacamos el inciso D. Pero necesitamos conocer estas fracciones molares. Esta información la vamos a llenar entonces con nuestro gráfico. Así que nos vamos a la parte del Excel. Ok, entonces tenemos aquí la información. Nosotros vamos a graficar tres ecuaciones. Ya las tienen ustedes anotadas en su cuaderno. Y empezaríamos con la primera. La primera decía que y es igual a 0.4. Entonces, voy a ponerle aquí ecuación, operación 1. Dice que y tiene que ser igual a 0.4. Ok. Les había dicho que esta parte es una ecuación de una constante. Por lo tanto, para poder nosotros trabajarla, necesito yo darle valores. O sea, no importa qué valores yo tome de x. X puede tomar .1, .2, .3, .4. Siempre el valor de y va a ser 0.4. Entonces yo esperaría que fuera una gráfica totalmente lineal, que tuviera esta forma. Así que lo que van a hacer es colocar aquí .4 y lo arrastran. Entonces esta condición se logró cuando b entre f valía 1. Entonces v entre f es igual a 1. Así le vamos a llamar a esta. Siguiente. Ecuación de operación 2. Aquí dijimos que y era igual a indefinido. Entonces quedamos en que la indefinición iba a ser en .4. Entonces no importa qué valores de x yo tome. Si yo le doy... Perdón, no importa qué valores de
de y tome, siempre va a ser 0.4. Si es 0.1, x va a ser 0.4. Si es 0.2, x siempre va a ser 0.4. Si es x3, si es x igual a 0.3, y va a ser 0.4. No, miento. Si x es igual a 0.4, y va a valer 0.4, x 0.4, y 0.5. Y así sucesivamente. La idea es que quede una gráfica totalmente vertical. Si hacemos esto, significa que el valor de x es el que no cambia y el valor de y es el que va a estar cambiando. Así que aquí podríamos poner nosotros p entre f igual a 0. Y lo que estaríamos poniendo, ¿qué será bueno? Lo vamos a dejar así por lo pronto. Ahorita les digo cómo se haría. La última ecuación, ecuación de operación 3, esa quedó como y igual a menos 0.5 de xa más 1.5 por 0.6. Esta ecuación es la que estaríamos programando nosotros aquí, donde ya tenemos inclusive la condición p entre f igual a 2/3. Ok, entonces aquí vamos a programar. Entonces pondremos igual y decimos menos 0.5 de la constante por el valor que tiene la fracción molar de A. ¿Dónde está la fracción molar de A? Aquí. Esta información es del diagrama de equilibrio. ¿Ok? Más 1.5 por lo que sería 0.4. Ahí me equivoqué, no sé por qué puse 0.6. Pero la ecuación de operación es 0.4. Vamos a corregirlo aquí. 0.4 y les va a dar este valor. 0.5905. Ustedes lo terminan y van viendo que efectivamente baja de 0.59, 0.56, 0.55 hasta 0.15. Eso se debe a que tiene un signo negativo la pendiente y es una pendiente decreciva. Ahora graficamos las tres ecuaciones de operación y vamos a ver. Para hacer eso, seleccionan su gráfico. De preferencia seleccionan una parte en que esté en blanco, por ejemplo esta parte de aquí. Aquí le dan clic secundario y ponen aquí seleccionar datos. Hasta el momento yo tengo una sola serie. La idea es colocar 3 series adicionales. Sería, siguiente serie. El nombre se va a llamar v entre f igual a 1. Los valores de esta serie. V entre f igual a 1, habíamos dicho que eso tenía que ser una recta, así. Quiere decir que los valores de x sí van a cambiar. Esos son los valores de x. Y los valores de y, no importa qué valor tome x, y siempre va a valer 0.4. Bueno, también podremos seleccionar los datos que tenemos ahí, que serían estos. 0.4. ¿Ok? Vamos a darle OK para que vean cómo es. Sería esta gráfica. Les tiene que quedar de esta forma. Si lo hicieron así, perfecto. Vamos bien. Ahora seleccionamos nuevamente. Seleccionar datos. Adicionamos una nueva serie. Esta serie se va a llamar b entre f igual a 0. En b entre f igual a 0, quedamos en que la recta, la ecuación de operación, tiene que ser vertical al punto 4. Entonces tiene que ser algo así. Así que los valores de x no cambian, van a ser 0.4. Y los valores de y son los valores del equilibrio. Entonces, si los valores de x no cambian, vamos a tomar estos valores. Estos valores van a ser mi eje x para la ecuación de operación número 2. Y en el caso de los valores de y, como yo sí quiero que y cambie, voy a tomar los valores de y del diagrama de equilibrio.
así. Vamos a ver cómo quedó. Y aquí está la recta. ¿De acuerdo? Finalmente, la tercera ecuación, seleccionamos datos, agregamos una serie y le ponemos aquí b entre f igual a 2 entre 3. Valores en x. Los valores en x son los del equilibrio. Eso es acá. Y los valores en y van a ser los valores que se calcularon con la ecuación de operación número 3. Esta ecuación de operación número 3 está programada en esta celda. Y vamos a tomar toda esta columna. Damos enter, le damos ok y aparece esta curva aquí. Por ejemplo, si hicieron tal cual lo que les estoy comentando, ustedes pueden seleccionar elementos del gráfico, del diseño gráfico, perdón. Le ponen aquí adicionar elementos y buscan una parte que se llama leyenda. La ponen al fondo y les va a decir las curvas. La azul es el equilibrio, la naranja es entre BF igual a 1, la gris BF igual a 0 y la amarilla BF igual a 2 tercios. Y lo tendrían algo así. Lo que hacemos a continuación es, no perdamos de vista, el diagrama de equilibrio es el azul. Y nosotros vamos a tomar todos los puntos que interseccionan con esta gráfica. ¿Ok? Es muy importante lo siguiente y lo voy a explicar aquí, pongan atención. Si ustedes se posicionan aquí, les va a decir un número. Dice, serie equilibrio, el punto 5079. Y les va a dar una coordenada. Les dice 0.0579 y en y es 0.6564. Vamos viendo. ¿Es correcto? O sea, en este punto del cursor me está dando la coordenada de ese punto. Es importante que sepan que no les está dando la coordenada del punto, les está dando la coordenada del punto más próximo. Si yo bajo el cursor, me voy a dar cuenta de que ni siquiera estoy en punto 5, estoy en punto 46. Punto 45, punto 46. Pero este punto de aquí es el punto 5079. Fíjense, yo me estoy moviendo a lo largo de toda la curva y el número no cambia. Descuidado. Aquí, por ejemplo, me está dando ya el otro punto. Fíjense bien. Entonces, si yo me pongo aquí, o si yo me pongo aquí, no me está dando el punto en ese aspecto. Yo tengo que leerlo a mano. Así que, para hacerlo más sencillo, nos vamos otra vez a diseño de gráficos. Adicionamos elementos. Le vamos a poner líneas de división secundarias, horizontales, y líneas de división secundarias verticales. Y entonces esto queda como una especie de cuadrícula. Y lo que vamos a hacer es revisar los cortes de todos los puntos. Vamos a decirlo así. Veamos. En este punto. Aquí, por ejemplo, yo tengo punto 8 en x.08 y punto 04. Entonces pongo aquí x. Bueno, vamos a poner p entre f igual a 0. P entre f igual a 2 tercios. P entre f igual a 1. X y y. En esta parte yo voy a decir, esta línea es bf igual a 1, b entre f igual a 1. Entonces aquí sería 0.08 en x y en y es 0.4. Más o menos. Y recuerden, ahí dice 0.0721, pero es el punto que está a un ladito. No es el punto específicamente el que yo estoy buscando. El siguiente punto de corte es en la línea amarilla. La línea amarilla es bf entre 2 tercios. Corta aquí aproximadamente. Y eso sería 0.51 en y. Y 0.17 en x. Esto sería 0.17 en x y 0.51 en y. Nuevamente.
estos dos puntos se hacen referencia a más o menos esta sección de aquí, un aproximado. Y el último, cuando f vale 0, en el gris, sería este punto. Y ahí sí podrían tomar el valor como tal, punto 4 y punto 6122. Punto 4, punto 61.2. Ok. Ahora sí, ya tenemos los tres valores de las fracciones molares. Punto 4, punto 61.2, punto 17, punto 51 y punto 08, punto 4. ¿Cuál es el valor máximo que se puede lograr en el vapor? Ese de aquí, valor máximo. ¿Cuál es el valor mínimo que se puede lograr en el líquido? Ese de acá, punto 8. ¿Cuáles son las composiciones? Estas de aquí. Entonces ponemos aquí, podría ser aquí máximo, mínimo y inciso C. Con esto resuelven el balance, perdón, con esto resuelven los primeros tres incisos de calcular las composiciones molares en el tambor de destilación. Ahora, lo que tendríamos que hacer es regresar al cuaderno para calcular el balance de masa para los datos con el inciso C. Entonces, para el inciso D, que sería el cálculo de las corrientes, vamos a revisar el texto. Dice, usando los datos del inciso C, calcule las corrientes cuando la alimentación es de 1000 kilomoles. Ya habíamos puesto ese dato en F. Inclusive el balance global lo habíamos calculado con la ecuación número 1. Con esa información y con la ecuación 2 las vamos a nosotros a reescribir para el inciso D. Dice entonces aquí. Entonces sería 400, bueno, en lo negro. 400 kilomol por hora es igual a V más L. Y el otro dato, perdón, eso se da de componente. El global sería 1000 kilomol por hora es igual a V más L de la ecuación 1. Y la otra ecuación era 400 kilomol por hora de V por Y más L por XA. Si dice que nosotros debemos de tomar la información del X, del inciso D, entonces del inciso D recordemos que X hayamos colocado un valor de 0.17 y de Y de 0.51. Así que tomamos esa información y la ponemos en la ecuación. 400 kilomoles es igual a AH por 0.51 del vapor más 0.17 del líquido. Esta es la ecuación número 3. Ecuación 2. Y esta es la ecuación 1. Así que la ecuación 1 con la ecuación 3, estas dos se van a resolver por simultáneas. Y aquí pueden hacer varios procedimientos. Pueden utilizar su calculadora científica, si tienen una graficadora la pueden utilizar. Si lo quieren hacer a mano también, pero como, o sea, tengo la responsabilidad de darles a ustedes una herramienta para que puedan hacerlo. Y en la carpeta de información que estaba en Blackboard hay una hoja de Excel que se llama Cálculos para balance de masas. Y ahí hay una herramienta que podemos utilizar nosotros para lo que sería resolución de ecuaciones simultáneas. Entonces vamos a revisarla. Entonces, ya viendo la carpeta nuevamente, se van a dar cuenta aquí de cálculos para balance de masas. Aquí se encuentra. Van a encontrar estas pestañas. La primera se llama pestaña de Newton-Raphson. La otra se llama pestaña de Gauss-Jordan. Aquí van a encontrar ustedes este documento que es una serie de matrices y son una serie de ecuaciones que están unas celdas programadas
para resolver por Gauss-Jordan. Miren, yo les aconsejo que cada vez que abran este documento no lo guarden. ¿Por qué? Porque estas celdas, o sea, todas las celdas que son aquí, no están con candado. Es decir, ustedes pueden modificarlas. Y si por alguna razón llegan a moverle algo, pues van a echar a perder lo que será la herramienta. La idea es que ustedes coloquen aquí las ecuaciones que quieren resolver en forma de matriz y entonces vean los resultados. La hoja de cálculo está diseñada para que ustedes puedan resolver un sistema de hasta 3×3. En este caso, ecuación 1 y ecuación 3 son ecuaciones de 2×2, es decir, dos ecuaciones con dos incógnitas. Así que primero escribiríamos nosotros la ecuación número 1. Miren, en la ecuación 1, es B más L igual a 1000. B tiene un coeficiente de 1, L tiene un coeficiente de 1, no existe la tercera variable y el resultado son 1000. En la ecuación número 3 dice 0.51 de V más 0.17 de L. La primera columna es de las V's, entonces aquí sería 0.51. Segunda columna es de las L's, entonces aquí pondrían 0.17. Y el resultado son 400. Si ustedes, vamos a ver, ya que tienen esto, entonces bajan un poco y vamos viendo. El recuadro en gris es la respuesta a un sistema de ecuaciones simultáneas de 2×2. Y el recuadro en amarillo es la respuesta a un sistema de ecuaciones simultáneas de 3×3. Noten que el del amarillo dice división entre 0 porque no existe una tercera ecuación y no existe una tercera variable de... un tercer coeficiente. Entonces está dividiendo entre 0 y pues todo es 0. Pero lo que nos importa es esto. Aquí dice, la primera columna es 676. Esto significa que el vapor son 676 kilomoles por hora. Y el líquido son 323.52 kilomoles por hora. Con esto estaríamos resolviendo lo que es el inciso D y todo el ejercicio completo. Ahora, este ejercicio es de los más sencillos de la unidad. Realmente son muy pocas cosas las que estamos trabajando. Las ecuaciones de balance son muy sencillas. Son sustituciones muy, vamos a llamarlo así. Sí, pues son sencillas en general. Conforme nosotros vayamos haciendo más ejercicios se van a ir complicando. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo que estamos durando aproximadamente, no sé cuánto tiempo les habrá tomado poder seguir todo el video. Pero la idea es que conforme hacemos ejercicios se va complicando, vamos adicionando más cosas y vamos viendo qué hacemos cuando no tenemos información de los diagramas de equilibrio. Tendríamos que calcularlo nosotros. Y la manera en que vamos a estar trabajando ahora va a ser así. Voy a cerrar este documento. Lo voy a poner aquí en no grabar. En la tercera unidad ustedes tienen una serie de criterios. Voy a buscarlos, a ver, ¿dónde los tendré? Material de trabajo. Reglamento. Es este. Ok, a ver. Vamos a ponerlo así. Miren, para la tercera unidad nosotros tenemos esto. Aspectos que integran la calificación del alumno para la tercera unidad. La exposición vale 40 puntos. El examen vale 50. El examen considero que lo podríamos dejar así. No hay tanto problema. Sería una mecánica muy parecida a la que hicieron el día de ayer lunes 20. Y la hoja de cálculo, si nos vamos a la parte de hoja de cálculo y leemos, dice lo siguiente. También llamado como trabajo en clase, el maestro evaluará la elaboración de una hoja de cálculo día a día, con la finalidad de que el alumno cuente con las herramientas necesarias para resolver el examen escrito. Se irán descontando puntos de este apartado cuando el alumno no cumpla con la rapidez en su elaboración. Lo que yo hacía en presencial era que proyectábamos en cañón, ustedes resolvían los ejercicios y les decía, hasta este punto voy a evaluar el día de hoy, con que todos lleguen ahí no hay ningún problema. Así que vamos a hacerlo un poquito diferente. Bueno, va a ser un poquito diferente, pero en general creo que es la misma esencia. Van a tener un día nada más desde que yo publique el video para que ustedes puedan replicar todo lo que aparece en el video y suban la evidencia al Blackboard. Eso se va a considerar como trabajo en clase. Si el video sale hoy martes,
Entonces tienen hasta el martes en la tarde para subir toda la evidencia de que lograron hacer lo mismo. Si no, se les va a restar un punto. Y todos los días que tengamos video, va a estar abierto en Blackboard trabajo en clase. Estoy considerando que si son 10 ejercicios, serían 10 trabajos en clase, así que tendrían 10 puntos. De ahí vamos viendo lo que sería la otra parte de la exposición. La exposición, lo que se me ocurre que van a hacer es hacer una presentación, o sea, lo mismo que harían en clase, pero en lugar de exponer, lo que van a hacer es hacer algo como lo que yo estoy haciendo. Van a grabar la presentación y van a agregar su voz como si ustedes estuvieran exponiendo y me lo van a compartir. Eso ya estaríamos viendo cómo lo haríamos para que me compartan la información, ya sea que lo suban a sus cuentas de YouTube y lo pueda revisar yo ahí, o lo que se me hace más sencillo para mí es que les comparta yo un pedazo de mi drive de Google Drive y que ahí mismo suban el documento, el video, y ya nada más lo puedo revisar yo. Así ya no se evitan el problema de que les dé pena o algo por el estilo, y ahí lo hacemos más privado, ¿no? Así que esa es vamos a decir, la manera en que se me ocurre en que podemos adaptar estos criterios de evaluación a estos momentos de contingencia sin alterar mucho lo que sería, pues lo que tenemos ya hecho, ¿no? En estos momentos todavía, bueno, todavía no estamos, vamos a decirlo así, no tenemos una información oficial de parte de UABC de qué es lo que va a pasar. Pero repito, lo más probable es que nos vayamos totalmente el semestre a distancia. Así que ya con esto, eh, con eso pienso yo que podríamos darle un poquito más de que se sienta como una clase. Eso están haciendo, están escuchando al menos mi voz, están viendo lo que está pasando y así les quitamos o les descargamos un poco la mano de estar tanto leyendo y nada más leer y resolver ejercicios y leer y resolver ejercicios. Es un poquito más hábil y creo que con el Excel y ¿cómo se llama? En la computadora pues sería un poquito más sencillo, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí estaríamos analizando lo que sería la clase número 1 por videos y tendrían todo el día de hoy para subir su evidencia de lo que está pasando. Así que pues estaré esperando para hacer la revisión de sus documentos.